Yo creo que a nadie le gusta lidiar con conflictos, pero definitivamente hay situaciones en las que es inevitable tener que vivirlos. El punto no es el conflicto en sí, sino cómo lo manejamos. El apóstol Pablo en nuestro devocional de hoy nos da ejemplos de cómo manejar conflictos. Dice en su segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. De nuevo nos encontramos ante un pasaje que hace eco de los problemas y disgustos que se presentaban en la iglesia de Corinto. Todo indica que cuando Pablo visitó la iglesia, tuvo enfrentamientos con algunos líderes que se oponían al apóstol, pero aparentemente hubo uno que sobresalió en su desacuerdo con Pablo. No se sabe a ciencia cierta quién fue esta persona que ofendió tan fuertemente al apóstol, pero lo que sí es claro es que el liderazgo de la iglesia tomó cartas en el asunto y le impusieron una fuerte sanción disciplinaria al ofensor. Pero observemos algo interesante. Según estas palabras de Pablo, queda claro que toda la iglesia reaccionó contra el hombre que lo ofendió. Lo que este hombre había hecho o dicho contra el apóstol le dolió a toda la congregación, porque aunque la iglesia de Corinto era inmadura, conformada por personas naturales, no muy espirituales, ellos sabían lo que estaba mal y lo que estaba bien. No se había perdido el discernimiento totalmente. A pesar de que había oposición contra Pablo, la mayoría apoyaba a su fundador y se identificaban con él, porque sabían que era una persona sabia y temerosa de Dios que buscaba y practicaba la verdad. Hermanos, es evidente que el marco de esta situación es la iglesia. El problema se presentó en la congregación y se está tratando según la disciplina de la iglesia. Pero en esta oportunidad quisiera que apliquemos este pasaje a otros contextos, no solo eclesiales, sino a modo general. Aprendamos dos cosas. El pecado hay que rechazarlo a toda costa, independientemente de quién sea que lo está cometiendo. Muchas veces, por temor o incluso por lo que a veces creemos que es amor, ocultamos y hasta permitimos el pecado de los hermanos o de algún familiar. Sin embargo, este silencio o esta permisividad no es amor, ni tampoco le debemos tener miedo a enfrentarlo, siempre y cuando se haga según el modelo bíblico. En segundo lugar, ¿en qué momento y de qué manera es bueno y sabio que los demás se enteren de nuestros desacuerdos con otras personas? En el caso de Pablo, era un asunto de iglesia y con toda seguridad el apóstol siguió todo el patrón que Jesús mismo había enseñado por allá en Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17, donde dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el mismo modelo que nos corresponde seguir a nosotros en la iglesia y también de alguna manera en nuestros asuntos personales. Pero ¿cómo lo deberíamos manejar entonces ahí en casa cuando se presentan desacuerdos con otras personas, incluso de la misma familia? Por ejemplo, yo me doy cuenta de que cuando alguien tiene conflictos externos a la casa, pero llega a su hogar y sus hijos, su esposa se enteran de que papá y el esposo tienen un desacuerdo con alguien, ellos inconscientemente se indisponen también contra esa persona. Incluso noto que empiezan a cogerle cierto fastidio, aunque papá no se lo mande. Esto muchas veces sucede porque irresponsablemente el papá llega a casa, cuenta todo y muchas veces lo cuenta a su manera, victimizándose. Es un ejemplo. Créanme, esta es una de las mayores razones por las que hay divisiones entre las familias, porque los involucramos a todos en cada desacuerdo que tenemos. Y obviamente,
nuestros hijos, nuestra pareja o las personas más cercanas a nosotros se van a indisponer con los que supuestamente nos hacen daño. Así que, amados, es importante evitar los conflictos, pero el día que se presenten, aprendamos a manejarlos con sabiduría y con prudencia, para no ser destructivos y causar dolor más todavía del que el mismo conflicto en sí ya nos ha acarreado. Vamos a orar, amados hermanos, para pedirle al Señor. Amado Dios, Señor de paz y misericordia, hoy, con humildad y mansedumbre, te pedimos perdón, porque en muchas ocasiones hemos sido irresponsables y, ¿por qué no reconocerlo?, malintencionados en el momento de enfrentar conflictos en la iglesia o en la casa. Te rogamos, Señor, que sane los corazones que hemos dañado y sanes también el nuestro de las heridas que nos han causado. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y prudentes a la hora de lidiar con las situaciones conflictivas que se presenten. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y te pido muy encarecidamente en el amor del Señor que compartas este y cada mensaje. Con seguridad, alguien más también necesita escuchar la instrucción del Señor. Dios te bendiga. Te espero mañana.